Kaixo Egunon, ¿qué tal? Hoy hablamos sobre el autismo y sobre una nueva forma de tratarlo, desde el psicoanálisis, justamente. Para ello contamos con la presencia del psicoanalista Iván Ruiz, que ha presentado estos días aquí en Euskadi el libro No Todo sobre el autismo, aquí lo tienen, y también un documental, Otras Voces, que él mismo ha dirigido. El hecho de que el título sea No Todo, muy buenos días. Egunon. Egunon. ¿Esto es que sabemos muy poco sobre el autismo, Iván? Sí, sabemos poco y lo que sabemos no siempre es un saber consensuado por todos los profesionales que se dedican a la cuestión del autismo, y esto creo que es muy importante señalarlo, porque si no podemos caer en engaños, y las familias que se encuentran con un hijo con autismo pueden caer en engaños, encontrarse manuales que se titulen Todo sobre el autismo y que pretenden explicarlo todo. Realmente sabemos poco, y lo que sabemos lo sabemos o bien a partir de estar acompañando a los niños, a los adolescentes, a las personas con autismo, y ver qué es lo que a ellos les funciona, qué es lo que hacen, por qué lo hacen, intentar entenderlo, o bien lo podemos saber por algunos testimonios de algunos adultos con autismo que han llegado a un uso de la escritura, por ejemplo, importante, y que han podido escribir sobre lo que les pasa. En ese sentido hay un testimonio muy importante que me parece destacable, es el de Donna Williams, que publicó ahora recientemente, se ha publicado en castellano su libro Alguien en algún lugar, donde ella explica qué es lo que significa, para ella, qué es lo que significa vivir desde el autismo. Porque, ¿qué es autismo? ¿Es una enfermedad curable, no curable? El autismo no se cura porque no es una enfermedad, en realidad. Hace algunos años han empezado a proliferar algunas definiciones de autismo que se pueden encontrar en webs de instituciones o de diferentes asociaciones, donde presentan el autismo con una cierta paradoja en su definición. Plantean el autismo como un error neurofisiológico del que no se conocen sus causas, dicen. Si no se conocen sus causas, no podemos determinar que su origen sea neurológico. Nosotros los psicoanalistas consideramos que el autismo es una serie de síntomas que se presentan en los niños desde muy pequeños, que dificultan seriamente la entrada del niño en el lenguaje, en la comunicación y en la relación con el otro. Consideramos el autismo no como una enfermedad, no como una discapacidad, sino como una posición determinada de situarse en el mundo. ¿Y estos síntomas pueden desaparecer en algún momento? ¿Podemos dejar de ser autistas? Es complicado afirmar con rotundidad que se puede dejar de ser autista, pero sí que es verdad que hay muchos de los síntomas, sobre todo de los síntomas que se presentan en el momento en que se desencadena el autismo en la vida de un niño. Hay muchos de estos síntomas que van desplazándose hacia otras cuestiones, incluso pueden llegar a desaparecer, y tengo la experiencia de niños que vinieron con una sintomatología autista muy importante, vinieron con 1 año y medio, 2 años, 3 años, y que por medio del trabajo terapéutico que se pudo hacer con ellos y por su propia decisión también de salir de esta posición recluida con relación al mundo, consiguieron llegar a grados de autonomía, de uso del lenguaje, para poder vivir realmente en el mundo. Niños a los que trataste tú. Sí. Bueno, pues entonces cuéntanos en qué consiste tu tratamiento, esta otra mirada que propones. Desde el psicoanálisis entendemos el autismo de entrada como una defensa radical frente a la angustia. Frente a la angustia que supone para un niño, y lo vemos en muchos niños y no necesariamente autistas, la angustia que supone muchas veces entrar en el lenguaje y entrar en la construcción de la propia imagen. Es por eso que el autismo se desencadena, lo vemos desencadenarse, y en eso hay un consenso profesional, creo, lo vemos desencadenarse entre los pocos meses de vida y el 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio. ¿Por qué en esta edad? Desde el psicoanálisis de orientación lacaniana creemos que es en esta edad
en la que se espera que el niño entre en el lenguaje, entre en el uso de la palabra, no solamente para nombrar las cosas que se encuentran en el mundo, papá, la mamá, arriba, afuera, abajo, dentro, etcétera, sino también y sobre todo para dialogar con el otro. Y dialogar con el otro significa utilizar el lenguaje, las palabras que inicialmente son del otro, hacerlas propias, localizar que hay algo que uno quiere decir, localizar que hay otro que puede escuchar, decírselo y, sobre todo, esperar la respuesta del otro, que siempre es incierta y que nos puede responder un día muy simpático y otro día el otro nos puede responder con un rechazo de lo que le hemos dicho. Entonces, entrar en esta incertidumbre, que significa hablar, para algunos niños se hace realmente sumamente complicada y se detienen en ese punto. Y además es una edad también esta en la que digamos, todo está preparado, digámoslo así, para adquirir la propia imagen de uno mismo. La imagen, digamos que los niños, esto es una experiencia muy común, y los niños que se miran por primera vez al espejo y que sonríen, hay algo que les interesa de esa imagen que ellos ven, que inicialmente no consideran que sean ellos mismos, y que hay un otro allí, los padres, que le dicen, sí, sí, tú eres este, ¿no? Y a partir de ese momento, es un momento inaugural donde se establece la imagen propia con la que uno va a ir por la vida. No se puede ir por la vida, es muy complicado ir por el mundo sin tener una imagen propia, ¿no? Entonces tienen pavor también a este momento inaugural. Exacto, ese momento no se produce como se produce en el común de los niños y eso tiene secuelas, tiene efectos subjetivos muy importantes. Entonces, en relación al tratamiento que propone el psicoanálisis, de entrada lo que es fundamental es recibir a las familias que vienen, o bien porque ellos mismos, los padres, han detectado que algo no va en su hijo, o bien porque vienen derivados por algún profesional que ha advertido de esta situación, recibir a las familias, escucharlas y ofrecerles un tiempo para recibir a su hijo y poder valorar lo que está sucediendo. Y hablo del tiempo porque creo que es muy importante, estamos en una época en la que todo va deprisa. ¿Pero corre? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Eso lo vamos a ver según el caso. Hay casos en los que esta problemática es muy clara y enseguida se puede digamos, hablar con los padres y plantearles que hay una situación de urgencia en la que hay que empezar a trabajar. En otros casos se necesita más tiempo, meses a veces, para poder valorar si estos síntomas que el niño presenta son síntomas permanentes o por alguna razón se han quedado ahí, están presentes, pero con la intervención de otros eso se van a movilizar. Y entonces el tratamiento empieza así. Empieza por un lado recibiendo a los padres y por el otro observando en el niño, no una observación pasiva. Estamos allí con el niño proponiéndole cosas con toda la precaución que hay que tener. ¿Qué le proponéis, por ejemplo? Le proponemos muchas veces, yo creo que se trata en el mayor de los casos, es proponerle algo que intuimos, que creemos que le va a poder interesar. Recuerdo un niño que vino muy pequeño, con 1 año y medio, que hablamos de él en el libro. Es un niño que no miraba, no escuchaba, se tapaba los oídos cuando el adulto se dirigía a él, y vino con los papás y estaba él en la sala, en el suelo, prácticamente inactivo, sin hacer nada. Yo le llamé por su nombre, no contestaba, pero una situación realmente que llamaba la atención. Y en un momento los padres me dijeron que lo que habían observado es que le gustaba la música. Entonces yo rápidamente fui al ordenador, puse en el ordenador una música y él inmediatamente levantó la cabeza, miró el ordenador y me miró a mí, cosa que fue fundamental. Me miró a los ojos y sonrió. Este niño hoy es un niño que ha podido hacer un trabajo en relación al sonido, a los ruidos y a la música muy importante. Es un niño que habla con una entonación muy musical e incluso canta con las letras de las canciones que se entienden perfectamente. Entonces fue muy importante en aquel momento escuchar en este niño que no le interesaba prácticamente nada, excepto la música. Algo en la música a él le llamaba especialmente la atención, y fue a partir de ahí, fue en esa brecha
que había en esta burbuja en la que él estaba protegiéndose del mundo, fue en esa brecha en la que él consintió a que yo pudiera entrar. O sea que vuestro trabajo en una primera fase consistiría en escuchar a estas personas para ver por qué lugar, ¿no?, a través de qué estímulo se puede acceder a ellas. Sí, el autismo se ha presentado durante mucho tiempo como una burbuja en la que el niño se protege del mundo. Pero nunca es una burbuja completamente compacta. Siempre hay algunas brechas por las que se puede entrar. Pero para poder entrar ahí, lo que los psicoanalistas consideramos muy importante es obtener el consentimiento del niño a trabajar con él. No creemos que se pueda tratar el autismo sin el consentimiento del niño, sin el consentimiento del sujeto. Y esto me parece muy importante señalarlo, porque hay otros métodos, otras técnicas, se llaman así, técnicas de tratar el autismo, donde hay veces que son técnicas muy invasivas y muy agresivas para el niño, que lo obligan a hacer cosas que el niño no quiere hacer con la idea de poder normalizarlo. Son técnicas que se presentan como técnicas de reeducación, de adiestramiento, de entrenamiento, se llaman así. Y algunas de estas son incluso técnicas que pueden llegar a tomar en cuenta al niño, aceptar, digamos, las particularidades de ese niño, pero con una diferencia fundamental con respecto al psicoanálisis. Y es que en estas técnicas conductistas se pretende obtener el consentimiento del niño para apoderarse luego de él. Es decir, para hacerle hacer las cosas que supuestamente son normales, con la idea de que quede bien en la fotografía del mundo, digamos. Los psicoanalistas nos situamos en un lugar opuesto a este. Pero cuando hablas de cosas supuestamente normales, ¿de qué están hablando estas terapias? De que hagan cosas supuestamente normales. ¿A qué se les estaría obligando? Por ejemplo, hay niños con autismo que presentan lo que conocemos como estereotipias, es decir, los movimientos repetitivos corporales, por ejemplo, el aleteo, mover las manos incesantemente. Y, en fin, el otro día hablaba con una chica que había estado en una asociación que trabajaban de esta manera, corrigiendo estas conductas que no son normales, como si la estereotipia no fuese normal. Hay muchos adultos que mueven, a veces, ¿no?, nos encontramos moviendo la pierna porque estamos nerviosos, tranquilizándonos, intentando tranquilizarnos, ¿no? En estas técnicas, esta chica me explicaba que lo que le decían a este niño: no muevas las manos arriba, muévelas abajo. Como si eso fuese... Se ve menos, ¿no? Se ve menos, exactamente. Y el problema de todo esto no es tanto que, en fin, esta idea tan fija, ¿no?, de normalizar al niño. El problema es que en ese momento arrasamos con algo que para el niño es muy importante. Porque una estereotipia no es una obsesión inútil, no es un movimiento que no sirva. No, tiene una función muy importante para el llamado autista. ¿Y qué nos están queriendo transmitir con esto? De entrada, angustia. El niño autista, llamado autista, sin que nosotros muchas veces lo podamos detectar, sufre y se angustia muchas veces. Se angustia ante la presencia de los demás, se angustia ante la palabra, porque la palabra puede llegar a ser muy agresiva. La palabra no solamente es una palabra que suena de una determinada manera y que designa una cosa. La palabra siempre lleva una intención. Y cuando nosotros nos dirigimos a un niño, sea autista o no, por el mismo hecho de dirigirnos a él, le estamos pidiendo algo siempre. Le demandamos algo. Solamente, aunque solo sea que nos escuche, por ejemplo. Entonces, esta intención que carga la palabra, que lleva la palabra, para el niño con autismo esto es insoportable. Y entonces él lo que busca es todas las maneras posibles para defenderse de esto. Y es una de las primeras cuestiones que en un tratamiento por medio del psicoanálisis nosotros tenemos un especial interés en localizar cuáles son las defensas del niño frente al otro. ¿Qué es lo que ha puesto en marcha él para defenderse del otro? Esta es una primera cuestión, pero no solamente eso, también para los psicoanalistas es muy importante en ese primer momento del tratamiento es localizar, más allá de estas defensas en las que él se sitúa en el mundo, localizar qué es lo que él está haciendo, qué trabajo hace él
para construirse una idea de su entorno, de los otros, de su cuerpo, de los objetos que le rodean, etc., como cualquier niño hace. El problema es que en el autismo esta investigación el niño la hace prácticamente solo. Y si no estamos alertas a este funcionamiento prácticamente solo, nos vamos a perder realmente la investigación en la que el niño está. Hay un ejemplo muy breve que quería para señalar esto, porque recuerdo un niño que vino después de haber estado en una primera entrevista con una psicóloga que pasó un test. Estos test que ahora se utilizan como si con un test de 10 preguntas se pudiera diagnosticar una cuestión tan compleja, ¿no? Pero los padres le llevaron, hizo un test, y una de las preguntas del test era si manipula correctamente los objetos. Y para eso la psicóloga le dio un libro y esperó a ver qué hacía este niño con el libro. Entonces este niño cogió el libro, le dio la vuelta y esperó el crack. El crack que hace el libro cuando se dobla la solapa, digamos, ¿no? Entonces esta psicóloga, viendo esto, puso una X en la casilla, no manipula correctamente el libro. Es verdad. No ¿Pero cuántos años tenía este niño? Tenía 1 año y medio. Pero bueno, es verdad, hay niños con 1 año y medio que cogen el libro y miran imágenes, pasan páginas. Él no. Él utilizó el libro no para leer, sino lo utilizó como objeto que hace ruido. Si uno considera que eso es una mala manipulación del objeto, uno se pierde el punto de investigación en el que ese niño estaba. Ese niño después pudo empezar un trabajo con una psicoanalista y este niño en estos momentos ha desarrollado todo un interés muy especial por los sonidos, por el ruido, por la música. Es un niño que ha empezado a tocar el piano, que tiene oído absoluto, que reproduce en el piano las melodías que escucha, que canta, que habla. Es decir, que accedió a la palabra por medio de la música de las palabras, no tanto de la entonación o de lo que significan, sino por la música, pero es una manera muy importante de acceder a la comunicación, por ejemplo. ¿Qué te parece, Iván, si vemos un extracto del documental que habéis estado presentando estos días en Euskadi y luego analizamos unas cuantas cosas, porque, entre otras cosas, vemos a Albert, que Albert, es un chaval. es el protagonista del documental, es un chico de 22 años, adulto ya, diagnosticado en su momento de síndrome de Asperger, pero que creo que es alguien excepcional, de quien se puede aprender qué es lo que significa vivir en un mundo radicalmente extraño para él. En el laberinto, ¿no?, como nos cuenta él. Echamos un vistazo a este extracto de documental, que dura como 1 minuto y pico, y luego lo comentamos. I aquesta és la part més interessant. No tot és l'Asperger. Jo també tinc el meu caràcter. I el món interior és com aquest laberint. Això és un món interior per mi. Y hace poco volvió a hacerlo y le preguntamos, oye Miguel, pero tú ¿por qué andas de puntillas y sabes andar perfectamente? Y entonces él dijo, porque a mí me gusta estar arriba. Per què deixes de parlar en aquell moment? És això el que... No ho sé ni jo. Che cos'è l'autismo se non un campo di concentramento uno per uno? Bueno, tenemos a Albert, tenemos a un colega tuyo, tenemos a la familia. ¿Por dónde empezamos? Sí, ¿por dónde empezamos? Porque ha sido una experiencia realmente extraordinaria hacer esta película, este documental. Es un documental hecho con verdades, es un documental honesto, hecho con testimonios de 9 familias, 8 padres y unos abuelos, que hablan de la experiencia que significa, del encuentro traumático que supone encontrarse a un hijo con dificultades muy importantes, con el autismo, pero que son padres que han conseguido hacer, digamos, todo un trabajo personal para poder restablecer la relación con su hijo, que había quedado seriamente truncada en un momento inicial de la vida de este niño. Es también una película hecha con el testimonio, también yo diría, de diversos psicoanalistas de toda Europa,
que hablan no solamente de cómo el psicoanálisis entiende el autismo y cómo la propuesta de tratamiento que hace, sino también de la propia experiencia suya a la hora de situarse frente a las dificultades que un niño autista o un adulto plantea. Pero después, sobre todo, creo que esto es importante remarcarlo, el protagonista de toda esta historia es Albert. Es un chico, yo a veces le digo, eres un chico excepcional, tú, y me dice, no, yo soy normal, yo soy normalito, me dice. Pero es que esto es lo que querrán ser ellos, ¿no? Normal, sí, porque muchas veces les habrán dicho que no son normales. Exactamente, es verdad que hay como toda una presión, digamos, en lo social de normalizarnos, de que cada uno sea normal y encaje con la etiqueta que a uno le han puesto. Y él lo dice muy claro en la película. Yo tengo síndrome de Asperger, ese es mi diagnóstico, pero no solo es eso. No todo es síndrome de Asperger, yo tengo mi carácter también. Y es en el carácter donde se puede escuchar lo vivo de Albert, es decir, las cosas que a él le pasan y que van más allá del autismo. ¿Pero qué es síndrome de Asperger? Porque aquí dentro del autismo, ¿no?, ya empezamos a encontrar como las distintas patas, ¿no?, que tiene el autismo, y de Asperger se habla mucho. Sí, en realidad el síndrome de Asperger es una serie de sintomatologías que aisló un psiquiatra, Hans Asperger, y que no coinciden exactamente con otra serie de sintomatologías que se aislaron en relación al autismo más en general. En el síndrome de Asperger normalmente encontramos un desarrollo del lenguaje muy importante, un acceso a la palabra importante, pero ¿por qué, digamos, podemos considerarlo dentro del autismo en general? Porque en realidad, para las personas como Albert, que han accedido al lenguaje, en realidad la dificultad es que este lenguaje no les sirve del todo para atravesar el abismo que ellos perciben entre ellos y el otro. ¿Y cómo le habéis ayudado a Albert, por ejemplo? Danos más claves de vuestra propuesta de tratamiento. En Albert, por ejemplo, hay algo que yo creo que ha sido muy importante para él, al menos él creo que lo dice así, es que haya un lugar, que él tenga un lugar donde pueda hablar, y donde pueda hablar de las cosas que a él le pasan y que no son siempre cosas de interés común, digamos. Es un chico que su tema de investigación, lo que a él le hace, digamos, lo mueve en la vida, es el lenguaje, es saber qué significa hablar. Que creo que es algo que a veces utilizamos de una manera muy banal, lo que significa hablar. Pero hay una experiencia realmente en el autismo que nos enseña al resto, y es que hablar muchas veces es doloroso. Encontrar las palabras para decir exactamente lo que a uno le pasa muchas veces es doloroso y requiere de un trabajo muy importante. Y Albert, para él es muy importante entender qué significan las palabras. O sea que vosotros, digamos que en vuestras consultas o los encuentros con Albert o con otros niños, niñas que tengan autismo, les creáis como espacios de libertad al final, para Exactamente. que se expresen. Son espacios de libertad, espacios, incluso diría espacios de silencio, dentro de todo el ruido en el que ellos se mueven. Porque la experiencia del autismo es realmente la experiencia donde está todo y no hay nada en ningún lugar vacío. Es todo lleno, todo ruido, voces, el ruido de la lengua, todo esto está demasiado presente. Y tener un lugar donde se pueda vaciar algo, se puede introducir una parcela de silencio, para Albert y para otros niños, aunque que quizás no tienen lenguaje, es muy importante. Es ahí donde aparece, donde se pone en primer plano aquello en lo que ellos están, aquellos intereses que para ellos son fundamentales y que no son los intereses como el resto de niños. Para ellos lo que les interesa en el autismo, ese objeto que les interesa, en eso les va la vida, realmente. Pero el psicoanálisis tal vez no se termine nunca, ¿no?, esta experiencia del psicoanálisis. Bueno, es conocido también el psicoanálisis por ser un proceso larguísimo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar? Digamos, el psicoanálisis, entendido en términos generales, acostumbra a ser un proceso, ¿verdad?, un proceso largo, muchas veces a la altura del malestar con el que el sujeto se dirige a un psicoanalista. El psicoanálisis en relación al autismo, creo que aquí es importante precisar que efectivamente no se trata
de estirar en un diván a un niño que no habla para que hable de su papá y de su mamá o de las cosas que le pasan. No, no es eso. El psicoanálisis, cuando trabajamos con personas con autismo, se trata de establecer, crear un espacio en el que pueda aparecer lo que verdaderamente se está jugando en ese niño, en ese adolescente o en ese adulto. No para nosotros, digamos, corregir eso que supuestamente no iría bien, eso que lo acercaría a la normalidad, sino justamente para obtener el consentimiento de entrar en su funcionamiento, su manera de entender las cosas y llevar esas pequeñas, a veces son pequeños motivos o pequeños objetos de investigación, temas que les interesan, llevarlo lo suficientemente lejos. Porque hay una cosa que es importante señalar, y es que en la infancia hay muchas técnicas que intentan, digamos, ayudar o intentan trabajar con el autismo. Y la infancia, los niños lo que plantean muchas veces es una docilidad ante el otro que consideran omnipotente, ¿no? Una docilidad que muchas veces es engañosa. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Es que si no se ha podido trabajar con estos niños desde pequeño, ofreciéndoles este espacio donde encontrar las cosas que a ellos les hacen realmente vibrar, cuando estos niños llegan a la adolescencia, a este periodo tan complicado para cualquier ser humano, en el que uno se encuentra con los cambios en el propio cuerpo, con la idea, incluso la idea de la muerte y del hecho de que pueden desaparecer, o incluso la experiencia de que seres queridos ya han desaparecido. En estos momentos, si no hay nada que ese adolescente cuando era niño pudo encontrar como motivo de investigación en la vida y de manera de sostenerse en la vida, en ese momento lo que encontramos es un derrumbamiento radical, donde realmente ahí las cosas se complican seriamente para ellos. ¿El recurso a la medicación? ¿Vosotros sois partidarios o no? Porque es muy fácil, ¿no?, tirar ahí. Exactamente, sí. La cuestión de la medicación, hay un malentendido en estos momentos, y no solamente en relación al autismo, sino en relación a la subjetividad humana, y es que el malentendido es que se podría conseguir una medicación para cada estado de la vida de una persona en la que hay algún tipo de desarreglo. No hay una medicación para el autismo. O sea que mejor no medicar. No, esto es verdad, hay que matizarlo porque es muy importante. Hay momentos en la vida de algunos niños y adolescentes y adultos en los que la angustia en la que viven es una angustia masiva, realmente. Y aquí es muy importante poder encontrar qué tipo de medicación puede ayudarlos a tranquilizarse mínimamente. Pero esto es muy diferente a tener la idea de que esa medicación va a curarlos de su autismo. No hay medicación para el autismo porque muchas veces se mete en el saco del autismo a gente que igual no lo es, ¿no? Pero también hay muchos padres que quieren saber, ¿no? También está la angustia de los padres. Me has hablado de la de los autistas, pero de los padres y madres que no saben lo que les pasa a sus hijos. Por supuesto, sí. Y los padres llegan a nuestras consultas realmente en una situación de angustia muy importante y muchas veces de desorientación. Estamos en un momento en el que la cuestión del autismo se ha empezado a generalizar, como lo ha sido hace también pocos años la hiperactividad y como lo va a ser el trastorno bipolar, por ejemplo. Son tres clasificaciones con las que corremos el riesgo de borrar del todo el concepto de infancia, el concepto de niño. Corremos el riesgo de perder el concepto de niño para hablar o bien de hiperactividad si se mueven mucho, o bien de autismo si tienen algún problema, algún trastorno del lenguaje, o bien de trastorno bipolar si un día están muy contentos y otro día están un poco más tristes. Ya, pero ¿y en estos casos qué hacemos? Para no borrar la infancia, porque muchas veces hay situaciones que se les escapan de las manos. Exactamente. A los padres, madres. Sí, es por eso que nosotros hemos titulado el libro, Neus Carbonell y yo hemos titulado el libro No todo sobre el autismo. Porque es muy importante cuando recibimos a un niño o un adolescente con un supuesto autismo, poder transmitir a los padres que detrás de ese supuesto autismo hay un niño o hay un adolescente y que no todo lo que vamos a encontrar vamos a poderlo, digamos, meter en el saco del autismo, porque si no vamos a perder realmente la posibilidad de
escuchar lo que le pasa a ese niño en concreto, con nombres y apellidos y con un tipo de intereses en concreto, ¿no? Pero es verdad, estamos en un momento en el que la cuestión del diagnóstico de autismo se ha generalizado mucho. El manual diagnóstico que se utiliza como referencia, el manual norteamericano conocido como DSM-5, ha generalizado el autismo de una manera grave, yo diría, y hay que decir que en el interior mismo de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana no hay un consenso, no hay un acuerdo sobre lo que se ha finalmente publicado como la última revisión de este manual, porque se ha hecho tan grande el espectro del autismo que se van a diagnosticar como autistas muchos sujetos, muchas personas que no lo son. Entonces es muy importante, por eso es muy importante, creo, para nosotros es importante darnos el tiempo suficiente como para poder realmente hacer un diagnóstico lo más preciso posible. Bueno, con todo lo que hemos hablado, ya no tenemos más tiempo, pero la verdad es que la reflexión que puedo hacer es que cuánto nos queda todavía por saber acerca de la cabeza, ¿no? De lo que nos puede pasar por la cabeza. Realmente, sí. Yo creo que el autismo es una de las es una cuestión fundamental para entender no solamente lo que corresponde a los trastornos mentales, sino para saber algo de lo que es el sujeto humano. Porque en el autista encontramos aquello que es profundamente humano. Bueno, pues ya nos has dado unas cuantas pistas para poder conocer algo más a personas pues que no se comunican, o que se comunican de otra manera, ¿no? Exactamente, sí. Pero que son igual de anormales que todos, ¿no? Por dejarlo así, porque todos tenemos un punto de anormalidad. Exactamente, sí. Bueno, Iván, pues muchas gracias por haber estado aquí aportándonos pues, unas claves de tus planteamientos. Eskerrik asko. Y gracias a vosotros por estar ahí. Nos vemos mañana con otros asuntos. Agur.